Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a a esta entrevista, a esta conversación, a este momento que nos vamos a dar con alguien muy interesante, como siempre hacemos aquí. Hoy hablamos con Judith Mateo Coach, de la mano de Tu voz en mi pluma. Vamos a hablar con la autora de este interesante libro, Sobrevivir en la mente o vivir en el corazón. Judith es licenciada en Ciencias Económicas y en Ciencias Políticas. Además tiene un máster en Finanzas y es máster en Excelencia Directiva y Liderazgo. Tiene una amplia experiencia profesional de casi 30 años en el mundo de la banca a nivel nacional e internacional al frente de la gestión comercial de empresas, tanto con cargos ejecutivos y directivos como gestionando y liderando equipos de alto rendimiento. Una revisión profunda de su existencia la llevó a formarse en varias disciplinas como el método de liberación de las corazas, las imágenes de transformación, la armonización energética ANSMAC, las constelaciones integrativas, las terapias esenias, el brain spotting, la terapia de reprocesamiento y sanación del trauma y a certificarse como facilitadora del método Melchizedek. En la actualidad, además de escribir e impartir formaciones, workshops y ponencias para empresas, Judith se dedica a acompañar desde el corazón, en sesión individual o en formato grupal, a aquellas personas que quieren introducir cambios en su vida, tanto a nivel personal como profesional, ayudándolas a reconectar y a dialogar con su cuerpo y con su corazón, y desde allí recordar quiénes son, recuperar su poder personal y su bienestar físico, emocional, mental, energético y espiritual. Ahí es nada, ¿eh? Este libro concretamente nos ofrece un mapa sobre cómo funcionamos como seres y como humanos y cómo nos relacionamos y manejamos con nuestras mentes, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Nos muestra este libro que sobrevivimos en un universo mental en el que solamente sabemos utilizar la mente de nuestra personalidad herida y traumatizada que como humanos nos limita y nos mantiene en estados de miedo, de culpa y de falta de autoestima. En este libro se nos muestra cómo podemos vivir en este universo mental utilizando la mente ilimitada de nuestro ser y que este viaje de la mente limitada a la mente ilimitada solamente es posible si tenemos la voluntad, el coraje y la determinación de volver a habitar nuestro cuerpo y a escuchar las emociones que están alojadas en nuestro corazón. La autora nos acompaña en este libro al corazón del cuerpo para contactar, liberar, transformar y sanar el dolor emocional que habita en él, a la vez que esto nos permite también contactar con nuestras partes más luminosas, con esos dones de nuestro ser más profundo y elevado para poder fluir y conectar con la vida. Bueno, pues creo que es un tema muy interesante del que vamos a aprender mucho y Judith nos va a poder explicar pues aquello que muchas veces llevamos como mochila y no somos conscientes. No somos conscientes del impacto que tiene la emoción en nuestra energía, en nuestras ganas de enfrentarnos a los retos, en nuestra visión a la hora de resolver un conflicto. De hecho, muchas veces tenemos conflictos ante nosotros y no somos conscientes de que ese conflicto existe en la medida en que nosotros lo valoramos como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la parte de la respuesta a la solución la tenemos nosotros y muchas veces somos nosotros los que en lugar de aportar la solución lo que estamos es contribuyendo a alimentar un problema. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Judith, vamos a ver si la tenemos ya por aquí, voy a buscarla y espero que aquí la... Vamos a esperar si aparece por aquí Judith y si todo va bien, si la conexión no falla, si la batería no falla. Ya hemos cambiado el cargador, que antes en el repaso nos hemos quedado a medias. Hola Judith, Oh, buen día. ¿qué tal? Ha funcionado, ha aparecido Judith. Ha Oye, esto funcionado. en tiempos de nuestros abuelos sería como magia, invocar a alguien y que aparezca, tiene su punto, ¿eh? Yo, que sí, que es todo muy tecnológico, pero yo también creo que hay algo de magia a veces en todo esto. Queremos Judith, hacer, pero esto no lo entendemos. Al menos yo esto de la wifi tampoco lo entiendo. O ¿verdad? sea, sí, Yo es sí. que alucino cuando a los peques les quieren explicar, ¿no? En el cole, las nuevas capacidades, las nuevas herramientas tecnológicas.
Oye, ¿y no sería más importante explicarles primero cómo funciona esto? Porque parece que les estamos dando ya la varita de magia, a hacer magia y a hacer hechizos, y sería muy interesante que aprendieran a programar, de dónde vienen las cosas, o pasando un poco de página y entrando en nuestro tema, qué interesante sería, Judith, aprender a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, para entender esas gafas que llevamos todos puestas, que muchas veces no somos conscientes, del filtro que produce en nosotros mismos muchas veces sensaciones que no somos conscientes de dónde vienen, bloqueos emocionales, miedos, traumas, error en el planteamiento ante un problema, ¿no? Lo estaba comentando antes en la presentación de este libro tuyo del que vamos a hablar hoy, cómo a veces el no ser capaces de canalizar nuestros sentimientos, querer funcionar como robots, como si pudiéramos funcionar en la vida como fotocopias, ¿no? Sí, Como sí. somos gente. Hemos empezado bien con esto de aprender, ¿no? O querer saber, ¿no? Querer saber cómo funciona la electricidad o la wifi o el teléfono o lo que sea. Bueno, lo damos por sabido y a veces tenemos que empezar por lo más básico, cómo funciona nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, que digo yo. Porque cuando queremos conducir, tenemos que aprender a conducir el coche, que es un vehículo, pero nosotros pensamos, sentimos emociones y actuamos con una máquina que es nuestro cuerpo, que no sabemos cómo funciona y nadie nos explica cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿De dónde emerge nuestra mente? ¿Cuántas mentes tenemos? ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Dónde las sentimos? ¿Cómo las sentimos? Porque cada uno también las siente de manera diferente. Y con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué decisiones tomamos? Bueno, es todo un mundo que yo cuento en mi libro y Exacto. tan básico que a veces dices, ¿cómo se nos escapa lo más básico? Es que Exacto. ahí está, yo creo, el misterio, ¿no? El pretender abarcar cosas que quizás, bueno, sean interesantes, pero no sea el momento. O sea, previamente, ¿no? Quizás haya que entender, es como pretender ponerte a cocinar una receta sin entender que a veces hay cómo funcionan los ingredientes, ¿no? Cómo hay que cuidarlos. A veces hay ingredientes que los tienes que sacar de la nevera un tiempo antes. Hay otros ingredientes que los tienes que usar fríos porque si no, por ejemplo, la nata no se monta bien y no sabes qué está pasando. Vas a hacer una mahonesa y se te corta constantemente y a lo mejor lo que no sabes es que lo que está fallando es la temperatura del huevo o, en fin, Sí, sí. eh, funcionamos con pautas que muchas veces efectivamente no entendemos que los ingredientes son esenciales y en cada momento dependerá de cómo lo queremos utilizar. Y en la vida, al fin y al cabo, la herramienta que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Para vivir, que yo creo que nadie nos enseña a vivir hasta que ya no somos viejos, ¿no? Los viejos son los que de repente te dan los mejores consejos y nadie les escucha. Bueno, porque lo aprendemos a golpes, vea, lo aprendemos a golpes y esto es parte de la sabiduría. Necesitamos conocimiento y experiencia, pero sin conocimiento tampoco vamos a ninguna parte y sin experiencia tampoco. O sea que las dos cosas es lo que cuando ya tenemos una edad, pues es lo que llamamos sabiduría. Pero la verdad es que mola mucho cuando alguien te hace unos apuntes de vida, ¿no? Te da unas pautas y te dice, oye, igual si te lees las instrucciones antes de un electrodoméstico, si te lees el prospecto de un medicamento, si te lees las cosas y le dedicas pues 10 minutitos, tampoco hace falta mucho más, pues a lo mejor aprendes a usarlo correctamente, a lo mejor no se estropea, a lo mejor no sufres. Y entrando ya en materia, eh, la primera parte de este libro tan interesante y tan útil y tan ameno, diferencia entre cerebro y mente. ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia, Judith, entre el cerebro y la mente? Bueno, el cerebro, claro, yo quería en mi libro explicar la mente, las emociones y el cuerpo, pero digo, claro, hay muchas personas, o yo misma, cuando empecé a investigar, que digo, ¿y qué diferencia hay, no? ¿O qué entendemos por una cosa y la otra? Claro, el cerebro es el órgano, es un órgano, es físico, lo podemos ver, ¿no? Porque lo tenemos dentro del cráneo, pero es un órgano. Y la mente es algo más abstracto. Es algo que, según la neurociencia, emerge del cerebro.
Entonces, si yo digo, no pienses en un elefante rosa, ya lo tienes aquí. Es decir, que la mente tampoco nos hace caso, porque yo te digo, no pienses y justamente piensas en esto, ¿no? Y es esto la complicación de la mente, que no queremos pensar algo y estamos pensando en algo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y para mí era importante diferenciar esto, ¿no? El cerebro como órgano, que es muy importante, que creemos que es más importante y no es así. Lo que yo cuento en el libro es el cerebro es como un cuadro de mandos, me lo imagino como un cuadro de mandos, ¿no? Que está arriba controlando y todo lo que surge en el cuerpo sube al cerebro, le manda la información al cerebro y con esto el cerebro decide si genera una hormona de la felicidad, la hormona del estrés, es decir, que el cerebro actúa en función de lo que recibe del cuerpo. ¿Es importante? Sí, pero no es el más importante, porque allí es cuando yo también cuento en el libro, que digo, wow, cuando yo descubrí la relación entre cerebro y corazón, entendí que a lo mejor lo más importante era escuchar las emociones, que esto es el segundo capítulo, ¿no? Que es Ahí, ya... ahora vamos a esto, porque quedándome en la parte del cerebro, fíjate, el otro día hablando con un experto en criminología, y esto lo quiero comentar porque me parece súper interesante y lo quiero compartir. Eh, Estábamos hablando de otro tema que tenía que ver con cómo detectar en la sociedad depredadores sexuales, una serie de herramientas y demás, ¿no? De patrones que se pueden dar. Y dentro de las conferencias que este experto da, él muestra una imagen de un rostro humano en color negativo. Imaginaos una foto en tonos azules de una cara y no es una cara de color carne, ya, ¿vale? Es como un negativo. como una cámara. Exacto. Entonces él me hacía un experimento. Me decía, mira fijamente a esta imagen durante 10 segundos y luego pasabas los ojos al otro lado de la pantalla, que era un folio en blanco. ¿Qué pasaba ahí? Tu cerebro estaba viendo a través de tus ojos una imagen negativa, un negativo de foto, en azul y en negro. Y al pasar la vista a la pantalla en blanco, donde no había absolutamente nada, de repente empezaban a ver tus ojos, aparecía la imagen, el rostro que estabas viendo en el otro lado, en Ya, color, en ya, carne y hueso. Y entonces este ejercicio, él me lo mostraba un poco para demostrar que no solamente vemos a través del cerebro, que efectivamente, como tú estabas señalando, nuestra capacidad, nuestro organismo, nuestro ser es capaz de percibir mucho más, de darle muchos más ingredientes a esa receta, más allá de lo que estamos viendo objetivamente con nuestros órganos. sí, sí. Damos una información que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que yo de repente recomponga esa imagen de manera automática y esté poniéndole el color de la cara, de los labios, de los ojos, incluso el color de los ojos? Y dices, wow, es mi propio cerebro, tiene un automatismo por ahí que yo no controlo y soy capaz de percibir mucho más de lo que racionalmente, y ahí es donde está la grandeza de lo que tú nos explicas en este libro, que eso lo percibimos de manera inconsciente. Exacto. Muchas veces pensamos que estamos alimentando nuestro cerebro y nuestro conocimiento de manera consciente y no estamos percatándonos de que de manera supraconsciente o subconsciente nos está llegando muchísima más información que es emocional, que es de lo que tú hablas a nivel del sentimiento. Y esas emociones pueden tener una implicación positiva o negativa. Pueden venir conducidas por el miedo y esto va a condicionar nuestra manera de reaccionar. Eso que tú decías, ¿no? La información que se le da al órgano y el órgano cómo reacciona. Eh, hay una mente consciente, que es lo que tú nos explicas, hay una mente no consciente y más allá de la mente y de los pensamientos, ¿qué hay? Mm, bueno, ya te vas a casi al último capítulo, ¿eh? Hago un recorrido ahí grande. Has hablado de muchas cosas. Primero, lo que has comentado de los sentidos, que vemos más que con los ojos.
efectivamente vemos más que con los ojos y cuando tomamos decisiones en función de lo que vemos y en función de todo lo que recibe nuestro cerebro de otros sentidos que tenemos. Y otras percepciones, lo que tú has dicho, ¿no? Que nos llega, porque ya la neurociencia ya ha descubierto que tenemos más de 5 sentidos. Tenemos también todo lo que el cuerpo, digamos, envía internamente de todos sus órganos. Esto la neurociencia ya lo describe como un sentido más. Es decir, para el cerebro, todo lo que recibe del cuerpo es un sentido más. Y para el cerebro, nuestra postura es un sentido más. Y cómo los músculos y nuestras articulaciones se mueven, todo esto es otro sentido más. Pero lo más bueno, Bea, es que los 5 sentidos más conocidos ocupan el 20% de la energía del cerebro. Y estos dos que te he descrito ocupan el 80%. Es decir, Qué es fuerte. mucho más importante nuestra postura, cómo nos movemos y todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, que lo que vemos con los ojos, oímos con las orejas, degustamos, tactamos o olemos. Increíble, ¿verdad? Increíble porque esta información que tú nos explicas así de bien es una información que está en poder y que se conoce por quienes tienen que hacernos llegar muchas veces mensajes que no somos conscientes de que estamos percibiendo. O sea, muchas veces el control social que se utiliza por parte de instancias que no podemos ni imaginar, generan en nosotros emociones que no somos conscientes de dónde vienen. Se genera en nosotros ansiedad, se genera en nosotros miedo, se genera en nosotros... muchas veces estamos revueltos y no sabemos por qué, porque no sabemos analizar tampoco. Nadie nos está enseñando esto que hoy Judith nos cuenta, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos de asomarnos a esos sentidos y decir, esto existe, está demostrado que existe, pero para nosotros eso es como si no existiera. ¿Cómo podemos aprender, Judith, a conocernos hacia adentro? Todo esto de lo que tú nos hablas, ese 80% de lo que se cuece aquí dentro. Justamente lo que yo cuento en mi libro, aprender a tener conciencia de nuestro cuerpo. Es decir, para mí esto me cambió la vida, Bea. Yo era muy mental, trabajaba en el mundo corporativo durante muchos años, trabajé, tuve cargos de dirección y lideraba equipos de alto rendimiento. Y bueno, todo esto me ayudó mucho. Tuve una crisis personal, allí yo empecé a autoconocerme, a mirar hacia adentro y allí es cuando yo contacté con mi cuerpo, con la conciencia corporal y wow, a mí es que me cambió la vida porque pensé, esto es tan importante y a mí me ha servido tanto a nivel personal como profesional para gestionar mis equipos, a mí misma también ante el estrés y todo, que digo, yo tengo que compartirlo. Y por esto quise hacer un libro profundo, porque hablo de cosas profundas, pero a la vez ameno de leer, para que todo el mundo pueda acceder a esta información, explicada desde lo más básico. A lo mejor los primeros capítulos se hacen un poco más pesados, digo yo, en el sentido de que explico cómo funciona el cerebro, las mentes, consciente, inconsciente, y esto a veces, bueno, nos da un poco de pereza, pero si no explicaba sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre las mentes, sobre las emociones, no se podía entender la importancia que tiene conocer esto para después entender la importancia que tiene conocer nuestro cuerpo, cómo funciona y también tener conciencia de lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, porque si no nos quedamos en la fachada. Además, esto, Judith, que evidentemente yo creo que nunca está de más a nivel de higiene, ¿no? Hablamos de, bueno, todos conocemos la importancia de ducharnos, de lavarnos los dientes, de tener una higiene de nuestra parte externa del cuerpo, pero pocas veces sabemos o pocas veces se habla de la necesidad de una higiene interior, de una higiene de revisar y de decir, yo esto el otro día lo hablaba con mis hijos y me encantó porque además coincidió que iba leyendo tu libro después, dije, mira, no voy yo tan desencaminada. Porque claro, con los niños muchas veces es muy importante enseñarles algo que a nosotros nunca nos han enseñado, que es a pararte a pensar, por ejemplo,
¿por qué te has cabreado tanto? ¿Por qué te genera tanta rabia esto en el patio del cole, que tienes manía esta niña? Y entonces, pues no sé, pero es que me enfada, ¿no? Que esto en los niños es más fácil a veces de ver porque son mucho más expresivos, pero a nosotros de mayores nos pasa. De repente algo nos pone muy nerviosos, algo nos irrita, esas manías de las que hablamos, y tú en el libro haces ejercicios de acompañamiento que están muy bien, que nos pagan y te hace preguntas el libro y te dice, a ver, esta manía que tienes tú, yo por ejemplo, os pongo un ejemplo, yo tengo una manía tremenda que es que no soporto dejar la cama sin hacer, son cosas mías, de no soporto una cama sin hacer, me genera una sensación de tristeza, de abandono. Si entro en casa de alguna amiga y me encuentro la cama sin hacer, es como una alerta de, no, aquí, no, fíjate, qué tontería, pero si me dejas sola le hago la cama, o sea, como me da una paz, digo, ya está hecha. Tengo una amiga que se parte de risa y dice, anda, pásame la cama que no me ha dado tiempo, y es como, es que si no, no descanso, ¿no? Y luego tú propones y decir, ¿eso de dónde viene? Párate a pensar, ¿viene de fuera? ¿Es algo que tú estás reproduciendo porque es un patrón exterior? ¿Se ha introducido en ti una programación mental de la que eres esclavo en realidad, de la que si no haces esto no te puedes quedar tranquilo? Y con mi hija el otro día, lo que te decía, el sentarse y hablar y decir, ¿de dónde viene esto? Pues no lo sé. Pero cada vez que pasa esto, ¿tú te enfadas? Pues sí, pues vamos a analizar, vamos a acompañar ese sentimiento. En lugar de echar una bronca y decir esto está mal porque está mal, ¿por qué pasa esto? Y entonces vas tirando del hilo, de la madeja, y es cuando descubres, pues mira, es que igual lo que siento son celos. Fíjate, porque cuando le hacen caso más a esta niña, porque ella no sé qué, yo me siento desplazada y entonces eso genera en mí una reacción de rabia y un impulso. Entonces, yo recuerdo la conversación, porque tú hablas aquí de si somos conscientes que hay un observador de nuestro proceso mental, ¿no? Yo a los niños les explicaba, yo decía que la mente funciona como un caballo, de alguna manera, y que al caballo le podemos ir dirigiendo, pero que si al caballo tú lo dejas suelto, pues puede darse un paseo tranquilo y agradable, pero si lo dejas suelto te puede pegar un susto, echar a correr y que pases un mal rato y pases angustia. Y que tú tienes que ir controlando cómo funcionan tus pensamientos y detectar que a veces los pensamientos te juegan malas pasadas y que a veces los pensamientos nos generan miedo, no soy capaz de hacer esto, me va a pasar esto y después lo otro y lo de más allá y entonces todo es terrible y entonces me paralizo y entonces... Pero eso es el caballo desbocado. Si le coges de las riendas y aprendes a pensar, es un poco de lo que tú también nos hablabas aquí, ¿no? El decir, oye, esto hay que controlarlo. Sí, bueno, has vuelto a explicar muchas cosas, ¿eh? Y ya Es que esto da para mucho, ¿eh? Esto da para no mogollón. sé por dónde contestarte, pero has tocado temas muy importantes. El primero es con los niños. Bueno, yo justamente he creado una fundación que se llama Fundación Cielo y Tierra, que parte de los ingresos del libro los destino a la fundación, que de los primeros proyectos que hemos hecho es justamente pues prevenir el trauma en los niños, porque son las personas más vulnerables. ¿Y por qué? Porque yo siempre digo que soy como Neo en la película Matrix, lo ve todo con números y yo lo veo todo como trauma. Es decir, todo lo que tú me has contado ahora, yo lo puedo explicar desde el trauma. Y el trauma se genera cuando somos pequeños. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos, lo vivimos o por amor o por miedo. Y como solamente tenemos un padre y una madre, o algún cuidador, pero tenemos uno, dos, y queremos que estas personas nos quieran y queremos ser queridos, hacemos todo lo posible para ser buenos, para portarnos bien y sobre todo para aprender, porque claro, nosotros de pequeños tenemos que aprender y todo lo que hacemos es o bien para aprender o bien para ser queridos. Y ya la neurociencia sabe que para que yo pueda empatizar con los padres, o yo ahora, o tú ahora estés empatizando conmigo, nuestros cuerpos se sincronizan. Y claro, queramos o no. Y claro, los niños, si quieren empatizar con los padres o con los maestros, con la profesora, claro, su cuerpo necesita sincronizarse, porque si el niño se sincroniza con el cuidador, va a saber qué quiere el cuidador y cómo está el cuidador. Y le va a poder dar
¿no? O va a poder responder mejor a las necesidades y a las peticiones que vienen de fuera. Y la neurociencia ya ha descubierto esto, que para empatizar nuestros cuerpos se sincronizan. Es decir, esto a mí, relacionado con el trauma, lo que me da es la información de que yo he sincronizado mi cuerpo con el cuerpo de mis padres para ser querida, para aprender y para adaptarme. Entonces, yo incorporo la manera de pensar, la manera de gestionar las emociones, hasta la manera de moverme, el tono de mi voz, si hago la cama o no por la mañana, si puedo salir de casa con abrigo o sin abrigo, si en casa voy a ir con zapatillas o con bambas. Es decir, toda una serie de patrones que yo incorporo sincronizándome corporalmente con mis padres o con mis cuidadores. Entonces, si yo me he sincronizado corporalmente para liberarme de estos patrones que además yo he incorporado de manera inconsciente, solamente lo puedo hacer a nivel corporal. Entonces, va muy bien tener este observador, pero lo tengo que hacer desde el cuerpo. Y es por esto que yo escribí el libro y es por esto que muy poca gente va al cuerpo. Y aquí está la segunda idea que quiero dar. ¿Por qué mucha gente no va al cuerpo? Porque nuestro inconsciente sabe que en el cuerpo es donde en su día sentimos las emociones dolorosas. Entonces, si yo de pequeño me pasa algo que me genera tristeza, pues muy bien, yo lloro, pero yo lloro hasta cierta edad. Después aprendo que no se puede llorar en la calle, que, ¿no? Que los niños no lloran, por ejemplo. Las niñas a lo mejor sí, pero las niñas no se pueden enfadar. Es decir, también vamos condicionando qué emoción yo como mujer puedo mostrar o yo como hombre puedo mostrar y la sociedad me permite mostrar. Pero si no, claro, si yo soy pequeña y quiero llorar porque tengo una experiencia que me genera tristeza y el entorno no me permite llorar o no hay nadie en el entorno, que es todavía más doloroso, entonces, muy sabiamente, yo que digo, ostras, si no puedo llorar, mejor no sentir tristeza. Wow. Para no sentir tristeza, me tengo que desconectar del cuerpo, porque es en el cuerpo donde yo siento la tristeza. Y esto es inteligente. ¿Por Es qué? supervivencia. Es pura supervivencia. Y aquí viene la tercera idea, que te va a explicar por qué ahora a veces sentimos miedo o ansiedad cuando pasa algo en el entorno. ¿Vale? La tercera idea que me gustaría compartir es que ya te he comentado que nuestro cerebro interpreta lo que le pasa a nuestro cuerpo, pero también lo que le pasa en el exterior. Y en función de toda esta información que vamos poniendo en nuestro chat GPT, él decide y te dice, Judith, estás en peligro. O Bea, aquí estás en seguridad. Entonces, cuando el cerebro nos dice, estás en peligro, nosotros hacemos cuatro cosas. La primera, pedir ayuda. Debería. Pero muchas veces no viene la ayuda. ¿Por qué? Porque los padres están ocupados, el profesor está con otro niño, ahora no toca, porque no toca pedir ayuda, lo que sea, ¿vale? O porque estás solo o sola. Entonces, la primera opción no existe. O, por ejemplo, todos los niños que los dejan llorar cuando van a dormir. El llanto es un símbolo de pedir ayuda. Claro, a la tercera noche, cuando pide ayuda y ya no hay ayuda, deja de llorar. Entonces, Sí, pero cuando vaya mensaje le estás dando a ese niño. O sea, ese niño deja de llorar porque no te, o sea, no porque se haga mayor, sino porque entiende que le vas a dejar solo y entonces ¿para qué va a llorar? ya no hay esperanza de que alguien te ayude. Eso es muy Pero es fuerte, muy Judith. fuerte, sí, sí. Por esto es tan importante para mí entender cómo se genera. Pedimos ayuda. Si la ayuda no viene, huimos. Imagínate un león, tú sí te encuentras con un león,
vas a pedir ayuda, pero si no, vas a echar a correr. Pero si no, pero de pequeño no puedes huir. Tú necesitas ser cuidado, necesitas alimentarte, necesitas una casa. No puedes huir, no vas a huir. Y es inteligente no huir. Tercera opción, luchar. Pero tenemos las de perder. Sí que hay algunas personas que hemos sido más guerreras, yo me incluyo, ¿no? Y hemos luchado más, ¿no? Con gritos, con rabia, con lo que sea, pero tenemos las de perder. Es decir, que solamente queda la cuarta opción, que es cuando el cerebro ve que tú estás en peligro porque tú le das, tu cuerpo se siente en peligro, por lo que sea, pero no llega ayuda, no puedes irte y no puedes luchar. Entonces el cerebro dice, wow, esta personita sigue en el peligro, sea lo que sea. Entonces, como cerebro no te puede sacar del peligro, sí que te puede sacar del dolor que te genera el peligro. Y entonces esto es lo mismo que cuando entras a un quirófano. Tú entras a un quirófano. El médico, el cirujano, no te puede sacar del quirófano, pero sí que te puede anestesiar para que no sientas el dolor del peligro de la operación que siente tu cuerpo, ¿no? De este dolor que va a generar a tu cuerpo físico. Pues esto es lo mismo que hace nuestro cerebro cuando interpreta que estamos en peligro y no podemos irnos del peligro, huir del peligro o gestionar el peligro. ¿Cómo lo gestiona nuestro cuerpo? Sacándonos del dolor. ¿Y cómo? Nuestro cuerpo se desconecta, porque se anestesia, se congela. Y es por esto que a veces dices, no, es que yo tengo problemas para ir al baño. Normal, porque tus vísceras están congeladas. Y esto quiere decir que en algún momento pasaste tanto miedo que este miedo lo sentiste en tus vísceras y tus vísceras se tuvieron que congelar. Y ahora me vas a preguntar, ¿y qué relación tiene esto cuando yo sentí miedo a mis 3 años con que yo no vaya al baño a los 43? Pues mogollón, porque se ha programado tu cuerpo de alguna manera, ¿no? Pero te lo voy a explicar también. ¡Ay, qué bien! En el libro cuento que tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. Y la mente consciente es la más racional y alberga lo que nosotros recordamos. Y nos explicamos historias, sí, porque yo soy así, porque de pequeña me ocurrió esto y lo otro, pero es lo que recordamos y está bien. Y es lo que llamamos la mente consciente y emerge del neocórtex, que es este cerebro que nosotros utilizamos para pensar, para reflexionar, para ser creativos, ¿de acuerdo? Pero es una mente muy lenta. Si nosotros tuviéramos que huir del león con nuestro cerebro neocórtex, estaríamos muertos al minuto, porque para ser creativos necesitamos lentitud, estar casi aburridas. Entonces es cuando sale la creatividad. Pero la mente inconsciente emerge de este cerebro más primitivo, más arcaico, más antiguo que compartimos con los mamíferos y con los reptiles. ¿De acuerdo? Y entonces aquí se alberga todo lo que no queremos recordar. Las emociones, todo está aquí. Y es el cerebro de supervivencia, ¿vale? Bueno, hay dos. La parte reptiliana es más de supervivencia y la parte emocional, el límbico, es donde almacenamos las emociones. Pero todo junto, estas dos partes, se le llama subcortical porque está debajo del neocórtex, ¿de acuerdo? Y tiene una característica que las diferencia del córtex, que es que en este cerebro subcortical no hay espacio ni tiempo, no hay concepto de espacio ni tiempo. Quiere decir que si te muerde un perro a los 2 años, es como si ahora te estuviera mordiendo, porque no hay tiempo lineal en este cerebro, es perpetuo, no sabe cuándo pasó, simplemente sabe que pasó, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que cuando ahora percibimos peligro,
sea lo que sea por una inundación, sea por un virus, sea porque nos echan del trabajo, sea porque tenemos una enfermedad, sea lo que sea porque nos deja nuestra pareja, sea porque tenemos un conflicto con alguien. Y aquí se genera conflicto y se genera miedo. Claro, este miedo se une con todo el miedo que todavía está en este cerebro subcortical. Y entonces es como que la bola se hace grande, porque lo que nos ocurre en el presente nos genera una emoción, ¿sí? Pero tenemos esta parte de nuestro cerebro subcortical, que es la amígdala, que justamente se encarga de relacionar las emociones y dice, uy, esta emoción yo la he vivido aquí, 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 aquí. Y la amígdala lo que hace es relacionar todas las experiencias donde tú has sentido esta emoción que sientes hoy y las pone en un mismo pack. Y claro, es cuando explotamos, ¿no? Que yo mismo hago la imagen de los petardos, ¿no? Claro, Esto cuando alguien... lo explican muy bien, me estabas recordando mucho, no sé si lo habrás visto, me imagino, la peli del revés. Eh, es una peli que está enfocada para niños, acaban de estrenar la segunda parte ahora en verano. Y en esta segunda parte, la niña, que es pequeña al principio, entonces nos explica cómo funciona el cerebro, las emociones, los distintos muñequitos que están al frente del control de mandos que tú describes perfectamente en el libro. Está la alegría, está la ira. Cuando somos pequeñines hay como unos sentimientos muy básicos, ¿no? Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te hace feliz y para. Y entonces en verano pasamos a la siguiente fase. La prota de la peli entra en la adolescencia y entonces aparecen nuevas sensaciones que, como muy bien señalas, vienen a desmantelarlo todo. Aparece ansiedad, que la que lía ansiedad es tremenda porque empieza a alterarlo todo. Aparece vergüenza, que es otro sentimiento que bloquea la capacidad de pensar, va boicoteando a alegría, que era como quien llevaba un poco en los niños, ¿no? Quien llevaba el mando, ansiedad lo revienta todo y llega un momento, como tú muy bien señalas, en el que la niña peta, en el que ansiedad coge los mandos de la nave, del cerebro, empieza a moverlo todo muy rápido, empieza a confundirlo todo va muy rápido, todo va muy acelerado y entonces esta niña tiene un ataque de ansiedad y es cuando toda su estructura de valores, de principios se desmorona. Es muy interesante porque es una manera muy visual de esto que tú nos vas hablando, ¿no? Los recuerdos esenciales, cómo se van guardando como bolitas doradas en una Como parte maravillosa. cápsulas, pequeñas cápsulas que tenemos allí encapsuladas Eso es. y que no se liberan, y que no se liberan. Y Sí. esto, Judith, es importante. Estamos en la fase de entender un poco todo lo que tenemos aquí metido y la cantidad de información que estamos procesando sin ser conscientes, que luego eso, por ejemplo, lo hablábamos antes, a nivel de manipulación social se utiliza, pero hay un campo que es muy interesante, que os recomiendo si no conocéis este tema. Yo en su día lo tuve que trabajar mucho cuando estudié los delitos publicitarios. En el ámbito de la Ya se publicidad, eh, conoce en traba el subconsciente, la publicidad subliminal. Esto es maravilloso porque de hecho se supone que está prohibida, pero se ha utilizado cuando tus ojos están creyendo que ven una cosa y en realidad tu subconsciente está viendo muchísimas más cosas. De hecho, esto me acuerdo en uno de los libros que tuve que estudiar, en las elecciones del 82, le pillaron al PSOE durante un partido de fútbol del Mundial, metiendo fotogramas muy rápidos, que se supone que tú conscientemente, el cerebro, el ojo, de manera racional, no ve, pero el subconsciente sí. Por eso que decía Judith, que ahí no hay tiempo y capta todo, es como ¡fum! Claro, y de repente se veía, vota PSOE. No se veía, pero como lo hicieron mal y el fotograma duró más de lo que debía, les pillaron intentando utilizar este tipo de información subliminal. Lo mismo ha hecho Coca-Cola. Luego se legisló para prohibir esto, porque imaginaos, de repente se hizo un experimento en una sala de cine y a la gente entre fotogramas se le metía bebe Coca-Cola, pero conscientemente nadie había visto un anuncio de Coca-Cola. Pero al salir en el intermedio, todo el mundo fue a pedir una Coca-Cola. Entonces ahí se dieron cuenta
de lo peligroso que puede ser programar nuestra mente sin nuestro consentimiento ni conocimiento. Y ojo que esto puede estar pasando y Seguramente puede estar pasando y no nos damos cuenta, pero no hay está, que ir tan lejos. Un simple anuncio de un coche no te enseñan el motor porque es demasiado técnico. Esta información del motor es la que va al neocórtex y no interesa porque el neocórtex no decide. Lo que les interesa es generar emociones y que tú veas un coche allí con la y pareja. un pibón vendiéndote un coche que dices, pero ¿qué relación tiene esta tía buena con un coche? O sea, vamos a ver, ¿no? Pues porque el tío lo que está percibiendo es con otra parte del cerebro más que con la parte racional. Entonces ya solamente con esto ya estás decidiendo con las emociones y te influyen en la compra y te influyen. O sea, ya se sabe desde el neuromarketing que el inconsciente influye sobre nuestra mente consciente. Pero si no conocemos nuestro ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Esto es una Ahí vamos, pregunta que porque yo hago en mi libro. Y la segunda, eso, claro, y la segunda que tú comentabas, ¿no? Volviendo al cuerpo, es que no solamente nos sincronizamos corporalmente y si nos queremos desincronizar lo deberíamos hacer desde el cuerpo, sino que si nuestra mente emerge del cerebro y el cerebro está en el cuerpo, para conocer nuestra mente deberíamos ir al cuerpo. Entonces, nosotros conocemos la mente consciente, porque es lo que recordamos, pero la mente inconsciente no. Pero la mente inconsciente también emerge de un cerebro subcortical que está en el cuerpo. Y si queremos acceder a este cerebro subcortical que se encarga de la supervivencia y de gestionar nuestras emociones, debemos acceder a nuestras emociones. Porque las emociones son la llave que nos permiten entrar a este cerebro más profundo. Y allí es cuando podemos dialogar con estas emociones, con nuestro cuerpo, y nos manda un montón de información, un montón. Toda la información está dentro de nuestro universo. Ya sabemos que lo que ocurre dentro está fuera, lo que está arriba está abajo, ¿no? Pues todo nuestro universo también está dentro de nuestro cuerpo. Y escuchando nuestro cuerpo vamos a tener todas las respuestas que necesitamos para conocernos mejor y para descifrar esta mente inconsciente que nos condiciona. Judith, vamos ahí. ¿Cómo podemos aprender, quienes están ahora escuchándonos? En el libro, como decíamos al principio, el libro, ya veis, es muy asequible, se lee con una facilidad maravillosa y luego además el libro tiene, lo que os decía antes, tiene al final del tema, por así decirlo, tiene unos ejercicios de reflexión que nos vienen muy bien, porque nos ayudan de alguna manera a poner en práctica esto que nos ha ido explicando Judith, que lo explica, como os digo, muy bien y siempre hace referencia a conocimientos contrastados. Y luego tú llegas y te sientas y dices, vamos a ver qué me está contando. A ver, ¿sabías que tú tienes un mecanismo automático que te salta y no sabes de dónde? ¿De dónde viene? Vamos a pensar. Ella te ayuda y va de la mano contigo en el libro y es muy interesante porque a través de las páginas de este libro puedes hacer el ejercicio contigo mismo, que es primero lo más recomendable, pero como os decía también, si tenéis nenes o en pareja o con amigos, o incluso a veces, porque Judith es experta sobre todo en lo que es la gestión de equipos, porque claro, aquí empezamos en pequeñito, uno mismo, mi entorno, pero cuando tienes que trabajar con gente, cuando tienes, es tan importante entender que tu compañera de trabajo no es solamente una máquina de hacer tablas Excel y de no sé qué, es una persona con sentimientos que tiene una sensibilidad especial para que le puedas comunicar lo que necesitas o que ella te está dando mensajes sin decírtelo, porque si aprendes a mirar a ti mismo, se abre una llave también muy interesante, Judith, que es aprender a mirar a los demás también a través de sus sentimientos, ¿no? Y también puedes entender sus cuerpos, ¿no? Y ver los bloqueos en los demás. Hay un ejemplo, por ejemplo, que me viene Cuanto más conectamos con nosotros mismos, más más conectado conectados con los demás. el otro, porque tiene relación con lo que te contaba de la sincronización. Ay, Si mi cuerpo se sincroniza con el tuyo,
Va a sincronizar sí o sí. Esto se hace automático, aunque yo quiera o no quiera. Pero si yo estoy desconectada de mí, la información que me sube de mi cuerpo, yo no la voy a recibir. Entonces no voy a poder empatizar contigo, porque mi cuerpo me está diciendo, Bea hoy está muy contenta. Pero si yo no tengo conciencia corporal y no escucho lo que mi cuerpo me dice de tu cuerpo, yo no voy a saber cómo estás tú. No voy a poder empatizar, no voy a poder anticiparme, no voy a poder tratarte de la manera más óptima. Y esto es tan básico como con los niños, hijos, pareja, pero también clientes, proveedores, compañeros de trabajo. Y es por esto que a veces la comunicación se hace tan difícil, por esta desconexión que tenemos con los demás, pero que tenemos con los demás porque es una desconexión que tenemos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. A raíz de esta congelación que tuvimos cuando fuimos pequeños porque no pudimos hacerlo de otra manera. A nivel del reflejo corporal, yo recuerdo en su momento haber estudiado en las técnicas, por ejemplo, de comunicación, cuando tú, por ejemplo, tienes, imaginémonos, un adolescente que está revuelto y que no hay manera, ¿no? De llegar a él, de que se establezca una comunicación, que está cerrado en sí mismo. La importancia, como dice Judith, del reflejo en el cuerpo, de cómo puedes desbloquear a una persona que está bloqueada en su emoción de una manera que parece de verdad una chorrada, pero que tiene unos efectos brutales. Y esto no solamente en este caso extremo que os estoy comentando, sino a la hora de hablar con cualquiera. Y es la técnica, me acuerdo que nos explicaban la técnica del espejo. Por ejemplo, un entrevistador, cuando tú quieres entrevistar a alguien y quieres que la otra persona se sienta relajada, es algo tan sencillo como imitar, sentarte enfrente y sentarte igual. Si está con las piernas cruzadas, tú las cruzas igual. Uh-huh. Y poco a poco es súper curioso, porque si quieres que esa persona se abra, que es lo normal, cuando una persona está cerrada, pierna cruzada, brazos cruzados, tú te sientas enfrente, te sientas igual y poco a poco tú vas desbloqueando y esa persona inconscientemente, y es increíble, va repitiendo Bueno, contigo los mismos gestos sin darse cuenta. es que se va sincronizando, el cuerpo se sincroniza. Exacto. Y eso es una manera, por ejemplo, pues para hablar con los niños, yo lo utilizo mucho para que se desbloqueen, para que fluyan contigo, te sientas enfrente de ellos y adoptas su postura corporal, la imitas sin que se den cuenta y poco a poco tú vas deshaciendo ese ovillo que tienen, vas abriendo tú tu cuerpo y ellos lo van abriendo contigo sin darse cuenta, vas hablando con ellos de otra cosa, Claro. pero el cuerpo acompaña y cuando el cuerpo acompaña y Pues se abre el corazón. imagínate al revés. Hoy en día que en el mundo educativo pues también hay estrés, los profesores están estresados, tienen que hacer más tareas administrativas que creativas para crear la clase. Bueno, yo es que me he metido mucho ahora en el mundo educativo, ¿no? Y, Qué el, guay. y los docentes llegan a clase estresados. Claro, si los niños se sincronizan con el cuerpo de este docente, pues imagínate cómo se genera la clase y cómo, y retomando lo que te he comentado antes, si el niño percibe que el docente, el profesor, la maestra está estresado, es que hay peligro. El cuerpo del niño va a empatizar y el cerebro del niño va a recibir que hay un entorno de peligro, aunque no haya un león, pero es todo muy sutil. Lo que también se sabe es que cuando el subcórtex, es decir, cuando el cerebro interpreta que estás en peligro, el neocórtex se desactiva. Y esto es automático, porque claro, si tenemos que huir del león, con el no, tenemos que focalizar todas las fuerzas, toda la energía de nuestro cerebro en el subcórtex. Entonces, el niño, la niña, los alumnos que están en un entorno que no hay bienestar, que no se sienten seguros ni confiados, imagínate, su neocórtex se desactiva. No hay manera de aprender, no hay manera de ser creativos o no de la manera más óptima posible. Por esto es muy importante estar en un entorno de bienestar, que quiere decir calma y tranquilidad, que esto solamente se puede generar cuando nuestro cerebro recibe información de seguridad, de estar en seguridad y confianza. Entonces es cuando podemos ser creativos, podemos aprender, podemos tomar decisiones de manera tranquila, calmada, de manera óptima. Y esto se cuida muy poco.
tanto en las escuelas como en las organizaciones. Y esto es a lo que me dedico, ¿no? De poder trasladar el libro y todas ¿no? las reflexiones que hago yo en mi libro realmente a la tierra, que digo yo, que no se quede solamente en un libro, que realmente hace mucha falta, porque no nos damos cuenta de esto, Bea, porque no sabemos cómo funcionamos. Y no es que los maestros o el directivo lo hagan de manera consciente, no, que va, es que no tenemos la información. Yo también he sido madre y lo he hecho fatal con mis hijos, que ahora ya son universitarios, ¿no? Pero si lo hubiera sabido, seguramente lo hubiera hecho muy diferente. Hombre, al final se trata, yo creo que todas las madres siempre tenemos esa sensación, ¿no? De que nunca lo hacemos lo suficientemente bien, que creo que también es un mecanismo de cuidado en el fondo, ¿no? De estar siempre alerta y siempre machacándonos, ¿no? Yo creo que eso también forma parte de la propia evolución, ¿no? El que nunca las madres estemos relajadas. Hay una parte que me gustó especialmente, es que es un libro de verdad muy cálido, es alguien, a través de este libro te conocemos a ti y se ve que hay una intención pura de ayudar. Y hay una parte, por ejemplo, que a mí me gustó un montón, la meditación. Es que lo de meditar es algo tan importante que no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y aquí Judy pues nos pone un ejercicio práctico, Sí. nos pone un QR, de hecho, es que es guay porque tenemos lo bueno del libro, pero lo bueno también de poder acceder a otros recursos que son de verdad súper interesantes, súper sencillos. O sea, no, Judy no nos está complicando la existencia, todo lo contrario. Cuando uno se lee este libro, la, la sensación que le queda a una es, ostras, no era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil tener en cuenta algunos elementos poquitos. Si es que es con poquito, el cambio que se produce es brutal, Sí. es brutal. Y es un cambio que puedes hacer desde el primer momento, empezando por ti mismo, lo que decía Judith, es decir, el cuerpo, entender tu forma de funcionar, de procesar. ¿Por qué no descanso bien? ¿Por qué noto esta tensión aquí? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué me sale este grano aquí? ¿Por qué no consigo ir al baño de una manera regular y tal? ¿Por qué tengo ardor de estómago? ¿Por qué se me pone esta bola aquí en la boca del estómago? O sea, al final el cuerpo te está dando avisos todo el puñetero Y no rato. les Y hacemos caso. o nos tomamos una pastilla para no notarlo, Sí. ¿eh? Porque Vale. o me echo una crema para que no me duela y sigo haciendo ejercicio porque hazle daño al dolor, que lo hablábamos ayer también, ¿no? Con otro experto que nos hablaba de lo mismo y nos decía, pero si es que no, el problema en Occidente es que estamos sometidos e inmersos en una sociedad de consumo en la que somos peones para producir y consumir. Y nos hemos olvidado de la parte espiritual, que tiene mucho con la pausa, con el autoconocimiento, con el reposo, con la conexión con lo natural, con la naturaleza, que eso sobre todo en Asia, en la cultura asiática, en la medicina china, esto de lo que tú nos estabas hablando, el reflejo de nuestras emociones a través de las dolencias en los órganos, cada órgano de Sí, alguna manera reacciona con una emoción. ya lo A conté. quien, exacto, quienes de repente las enfermedades de la piel, el acné, hay una serie de cuestiones, evidentemente la alimentación, evidentemente el descanso, evidentemente una serie de pautas, pero tiene mucho que ver con nuestra autopercepción, y afloran la piel, el hígado, el riñón, emociones, miedos, el estómago. En el estómago se han descubierto neuronas cerebrales, o sea, y lo decías tú también en el corazón. El corazón no solo bombea sangre, todos los órganos tienen información nuestra que reaccionan porque no sabemos interpretar bien las emociones o canalizarlas. Y eso luego desarrolla en desequilibrios y en enfermedades. Sí, sí, todo. O sea que, Y es lo que yo cuento en la introducción, porque, exacto. claro, ¿cómo voy a contar que todo está relacionado si no cuento un poco por qué, ¿no? Primero lo conté, bueno, tengo unos vídeos hechos durante la pandemia, que fue cuando empecé mi canal de YouTube, y allí no se sabían estas cosas casi descubiertas por la neurociencia, pero yo subí los vídeos. Y en el libro, lo bueno
es que como ahora la neurociencia pues ya no está, seguramente ya se conocía, pero no estaba tanto a nuestro alcance, pues todo lo que yo contaba en mis vídeos lo puse en un primer capítulo en el libro como para contar esto, decir, a ver, nosotros tenemos un cerebro que se encarga de pensar, el neocórtex, otro cerebro que se encarga de gestionar las emociones, la zona más límbica, y otro cerebro que se encarga de nuestra supervivencia, de huir, de luchar, que es lo que hacemos con el cuerpo. ¿Cómo? Y todo el cerebro, además, está unido por este cuerpo calloso, que es otra parte del cerebro que une nuestros dos hemisferios. Y todo el cerebro ya se sabe que funciona como una unidad y todas, ¿no? Todas las sinapsis. ¿Cómo no va a estar todo unido? ¿Cómo no va a estar unido el pensamiento, la emoción, el cuerpo, nuestra energía masculina, nuestra energía femenina? ¿No? Que esto es parte de mi segundo libro, Energía masculina y Uh, femenina. uh, Sí. qué importante, porque has hablado de algo importante, Judith, y es cuando tú decides dar un paso más allá en la divulgación y señalas que eso es en pandemia. Y en pandemia ya tendremos tiempo para entender, yo creo que la gente está empezando a darse cuenta de que en pandemia se utilizaron elementos precisamente de control social, y esto no es una teoría de la conspiración, ni mucho menos. Ha habido ya conferencias, es verdad que no es fácil llegar a esa información, pero está ahí, de expertos en neurociencia que explicaban cómo el hecho de que en todos los canales de información de todas las cadenas al mismo tiempo, a la vez, y pusieras la tele y estuvieran todo el rato dándote, por ejemplo, cifras de muertos, que era una cosa que era muy brutal. Bueno, pues eso se hizo, entre otras cosas, con la intención concreta de lo que nos está explicando Judith hoy. Esos mensajes de muerte, 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 pum, 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 encerrado en casa, eso lo percibía una parte de nuestro cerebro que es esta que señala Judith. Es la parte de supervivencia, supervivencia, supervivencia. Esa parte del cerebro, como nos ha explicado Judith, anula la parte de raciocinio. Y entrando en esa dimensión, pues a ti te decían que había que ponerse 7 mascarillas y te ponías 7. Si te decían que 70, 70. Si los niños tenían que salir y no podían jugar en el parque, todo lo que te dijeran no lo ibas a procesar desde la racionalidad. Esto que es tan interesante, la manera de la hipnosis colectiva, que funciona así, cómo hipnotizar a una persona es como lanzarle mensajes a su subconsciente para que desactive la parte consciente. La hipnosis clínica se utiliza para intervenir quirúrgicamente a gente que no hace falta que les metan una anestesia química, esto está desarrollado y existe, y muchas veces en operaciones al cerebro abierto no pueden anestesiarte con químicos porque necesitan controlar en cada momento qué parte del cerebro tiene actividad y cuál no, y se somete a esta persona a una hipnosis clínica, y están despiertos, están conscientes, pero hay una parte de su ser que no siente dolor, que no percibe, ¿no? Bueno, pues hay estudios que analizan que hay un pequeño porcentaje de la población a la que este tipo de prácticas de hipnosis no les afecta. A esos no les pueden operar de esta manera, no se les pueden hacer estas intervenciones y es un problema para la ciencia, porque hasta gente a ver qué hacen con ella. Sí. Pero se han dado cuenta de que esa pequeña parte es la que tampoco fue permeable durante la pandemia. Era la reactiva, ¿no? La que decía, ¿y esto por qué? Seguían pensando, a pesar de que la mayoría de la gente estaba totalmente en shock y bloqueada ante el león, ¿no? Que era el virus invisible, y entonces era el miedo todo el rato. Hay una pequeña parte de la población, pero esto, de lo que nos habla, y por eso lo quiero explicar, perdonadme un poco el rollo, pero es que lo que nos explica Judith aquí es que nos estar alerta cuando sepamos identificar cuando vienen esos miedos, cuando vienen esas alertas, que nosotros podamos de alguna manera controlar esa emoción de reacción que nos produce, respirar y meditar y poner nuestro cuerpo en pausa y decir, que no es un león, que es un cartón de un león, que es de mentira, que es un peluche. Has dicho muchas, has dicho muchas cosas otra vez. A ver, Otra si vez. te retomo el hilo para poder explicar un poquitín todo esto.
Lo que ocurre a nivel, por ejemplo, con una persona, imagínate con tu pareja, ¿no? Tienes, pues, hace algo que te genera miedo o te genera malestar, ¿no? Dices, bueno, sí, vale, mi pareja me está haciendo de espejo, a lo mejor tengo que sanar algo, ¿no? Porque a lo mejor es un trauma que yo tengo y tengo que sanar, ¿vale? Bueno, pues yo miro, porque a veces las parejas, las relaciones te hacen de espejo y dices, vale, pues yo me reviso, ¿por qué a mí me afecta tanto que tú hagas esto o digas esto? ¿Vale? Entonces, cuanto más sanemos, menos nos va a afectar. Y yo lo cuento en mi libro con la teoría de los petardos. Es decir, si a mí mi pareja o una amiga o mis hijos o mis compañeros de trabajo vienen con una cerilla encendida o un mechero encendido y yo tengo un petardo muy grande, el petardo va a explotar, pero explota porque yo tengo el petardo. Entonces el petardo es la herida. Mira, esto es la IA. ¡Qué fuerte lo que acabo de ver! Muy fuerte. Yo esto no lo había vivido nunca. Judith, ¡qué fuerte! ¡Madre mía! ¿No? Es decir, que si yo tengo un petardo, va a explotar, ¿vale? Si todas estas personas que he mencionado de mi entorno vienen con la cerilla encendida o un mechero encendido y yo no tengo petardo, yo no exploto. Y esto ya lo decía Epicteto en el año 50 después de Cristo. Lo importante no es lo que ocurre en la vida, es cómo vives lo que ocurre en la vida. Y esto depende de ti. Y depende de tus petardos. Y como Neo en Matrix, que lo veía con números, yo lo veo con trauma. Depende de los traumas que yo tengo no resueltos, que me condicionan la manera en que yo voy a reaccionar ante una experiencia externa. Y lo que ocurre en relación con las personas ocurre a nivel global. Es decir, si a nivel global estamos viviendo una pandemia, si a nivel global estamos viviendo una situación de peligro, por lo que sea, originado como sea, que todo esto me da igual, ¿vale? ¿Yo cómo lo voy a vivir? Yo lo puedo vivir con miedo o sin miedo, y esto dependerá solamente de mí. Y concretamente en el momento de la pandemia, tocó el miedo a la muerte. Es el miedo más profundo. Este miedo lo tenemos. Eso es lo que nos ¿No? descontrola, pero Bueno, ahí es donde se te nubla la vista, vamos. vale. Entonces, uno puede poner toda la energía en contra de algo o toda la energía en sanar algo. Y aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando vivimos una situación, siempre hay las dos caras de la moneda, la mala y la buena. Mira, ahora globos. ¿Has visto? Es que estoy en una casita que es mi casa. Bueno, no es mi casa, está en mi Eso sí casa. que es precioso, Es Judith. Casa Caruna. Casa Caruna. Y justamente hablando de la pandemia, te puedo decir que la creé dentro de mi imaginación durante la pandemia y la desarrollé ya saliendo de la pandemia. Pues Y va, en el año 2, o bonito. Tiene sea, una pinta a eso. mí la reclusión de la pandemia la viví creando Casa Caruna. O sea que no la viví con miedo, porque Esto que estás diciendo ahora de la importancia del mensaje, de cómo proyectamos las cosas, esta mañana justo en el repaso, nosotros tenemos un programa donde todos los días repasamos las noticias de las distintas portadas y sencillamente comparamos cómo nos cuentan una misma noticia de un lado y del otro. Ya está, no tenemos más, pero con eso ya vamos servidos. Y había una noticia muy chula en Reuters que hablaba de que el gobierno chino va a implementar una nueva asignatura en el cole, esto te va a encantar, Judith, ver, que es la asignatura del amor. Flípalo, porque cuando lo he visto he dicho, pero bueno, y qué pues, guay, porque el gobierno se ha dado cuenta de que están teniendo un descenso de natalidad brutal, se les está envejeciendo la población, todo lo que conlleva todo esto, y van a introducir en las aulas una asignatura que es
sobre la importancia de la familia, de las relaciones, de tener hijos, de los cuidados, del respeto, de la generación de vínculos afectivos y de la confianza en los demás. Y es la asignatura del amor. Fíjate qué potencia tiene explicarlo así. Tiene dos caras de la moneda esto también. Exacto, Todo tiene claro. caras de la moneda. Y el amor puede ser un amor incondicional. Me saco la chaqueta porque ahora tengo calor. Uh, el amor puede ser el amor incondicional, pero este amor incondicional es un amor muy difícil, porque es un amor que uno tiene que estar bastante sanado. Porque haga lo que hagan en el exterior, yo me voy a mantener en neutralidad. Y esto es muy difícil, es muy difícil. Y es allí cuando uno puede ver las dos caras siempre de la moneda, porque estamos en un universo dual. La Tierra, este planeta, somos duales, porque la mente es dual. Y una cosa que... Y para existir el bien tiene que existir el mal. O sea, esto es Claro, el equilibrio. El punto está en encontrar el equilibrio de las cosas para que todo fluya. Cuando hay desequilibrio, hay enfermedad. exacto. En cambio, si nosotros estamos en el amor condicionado, es decir, yo voy a amar en función de cómo he sido amada o cómo yo entiendo el amor dentro de mis traumas, cómo yo entiendo el amor fruto de mis heridas. Esto sería un amor condicionado. O el amor condicional, es decir, yo te voy a querer si haces esto. Y normalmente funcionamos con estos dos amores, el amor condicionado, yo voy a amar de la manera que sé amar, que es como a mí me han enseñado, como yo he aprendido, con los patrones fruto de mis heridas emocionales y de mis traumas, o voy a amar condicionalmente a la persona si se porta bien, si hace esto, si es de esta manera. Y esto no es amor incondicional, esto es amor, pero es un amor... Utilitario. Exacto. O sea, Hay un amor, sí. que enseñen el amor, pero a ver qué amor enseñan. No, no, lo que venga de los gobiernos siempre tiene un objetivo claro y aquí está claro, o sea, van a hablar del amor porque lo que les interesa es subir la ratio de, porque si no, por todo lo demás, ¿no? Pero sí me parecía interesante a nivel de cómo eso llega y cala en la mente, ¿no? De la población. Bueno, Cuando aquí, por ejemplo, tratan de darte las clases contra la violencia, contra no sé qué, dices, pues ¿por qué no activamos en positivo, ¿no? El por la paz, no es lo mismo luchar por la paz que contra la guerra, ¿no? Muchas veces el contra algo remueve en nosotros un sentimiento negativo en lugar del sentimiento positivo creador, ¿no? Que es una pues, manera de enfocar. también ya se sabe que el inconsciente no entiende el negativo, Bea. Ay, Tú no le puedes decir al inconsciente, no pienses, no, esa, porque no entiende el no lo borra. Entonces nosotros tenemos que darles mensajes al inconsciente en lo positivo, esa. no el no sin lo negativo, porque lo negativo no lo capta el inconsciente. Qué interesante es esto que dices, Judith. Para ti, tú lo tienes todo muy asimilado porque lo dominas y lo controlas, pero para quienes te están escuchando ahora mismo, has dado tanta información tan importante y tan revolucionaria, porque aquí en esta conversación que hemos tenido de una horita, que se nos ha quedado súper corta, igual que se me ha hecho a mí este libro, que ya estoy deseando ese segundo, ¿no? Sobre la fuerza de las energías femenina y masculina que están en todo el universo, que son necesarias las dos para la creación de la vida, para la generación de energía, para la chispita de luz, que nos daría también para analizar mucho, pero esto ya vendrá, qué está pasando y por qué hay tanto ataque precisamente para confundirnos, ¿verdad? Para que parezca que esto de lo femenino y lo masculino da, que esto es una elección personal, da, que uno puede cambiar su esencia cuando todas las células de tu cuerpo vienen marcadas genéticamente desde que has sido concebido y todo tu cosmos viene determinado por esas fuerzas femeninas y masculinas que todos tenemos dentro, solo que se desarrollan y se afloran de una determinada manera, ¿no? Pero
cómo se está atacando Mm. a través de políticas, a través de mensajes, y no es baladí y no es casual, a estas esencias de las que Judith nos habla. Cómo se nos está minando a través del miedo, a través del control de nuestras emociones, porque saben que eso tiene un impacto directo en nuestra forma de reaccionar, en cómo salimos a consumir, en cómo salimos a tomar medicación, en cómo cambiamos nuestros hábitos de vida muchas veces sin darnos cuenta. Cuando éramos pequeñas, Judith, la gente no iba al fin de semana a encerrarse a un centro comercial. No, Iba al esto campo digo yo muy a menudo. Esto lo con digo. una tortilla. Mis padres, yo recuerdo ir con el 600, garrafas de agua, limpiar el coche en el campo, una tortilla en bocata, unos filetes rusos que sabían a gloria bendita, y pasábamos el día con una manta sentados al lado del río. Y ese era nuestro fin de semana. Un paseo por un pueblo, comprar el pan en tal pueblo, darnos una vuelta por allí, una excursión. Y ahora la gente se encierra en un centro comercial a gastarse el dinero que no tiene en cosas que no necesita y a que no le dé la luz del sol, a no tener contacto con la naturaleza. Todo esto nos destruye en realidad. Sí. Por lo tanto, es importante que seamos conscientes de que cuando todo el mundo hace algo a la vez, algo está pasando, A mí me ¿no? gustaría lanzar un mensaje sobre la verdad y sobre la mentira. Wow. La mente siempre nos da dos opciones o tres. Es decir, ¿qué hago hoy? Bueno, hoy puedo ir a la playa, puedo ir a esquiar, puedo quedarme en casa durmiendo, en el sofá, puedo mirar una película, ¿sí? Porque Bueno, hay muchas te dará opciones. 3 opciones a ti, cachonda, que estás en Cataluña. Dice la opción de la playa, la opción de esquiar. Sí, en Guadalajara ya te digo yo que no tengo tantas opciones. Permíteme que te lo diga. Es razón. No. Ah, pero esto es una manera de decidir. Pero hay Sí. una opción que solamente hay una opción. Es decir, hay una alternativa que es con conciencia corporal y escuchando el corazón. Allí solamente hay una verdad, la tuya. Y el cuerpo te dice, no, hoy me apetece ir a la playa, hoy me apetece ir a esquiar, hoy me apetece quedarme en casa. Y esto es así. Lo que pasa es que no escuchamos el corazón porque no estamos en el cuerpo. Y por esto no podemos decidir. Y por esto dudamos. Y por esto nos creemos todo. Porque claro, la mentira la tenemos dentro. Somos nosotros los que nos mentimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Entonces, Wow. repito, lo que hacemos dentro ocurre fuera, lo que está arriba está abajo. Si nosotros no empezamos a escuchar nuestro corazón y nuestra verdad, la verdad no va a llegar de fuera. Hasta que uno no se respeta a sí mismo, no hay respeto desde fuera. Y esto es igual. Pedimos mucha verdad, pero la verdad no nos la concedemos ni nosotros mismos. Y aunque a veces la tengamos delante, no la queremos ver porque no la queremos aceptar, Exacto. porque inconscientemente tener que aceptar determinadas verdades supone tener que reconocer muchas cosas que dan mucha pereza, y es mucho mejor Vamos. correr un tupido velo, ¿verdad? Es decir, o lo que estabas diciendo, y con eso, si te parece, yo voy a ir terminando, aunque me pasaría horas hablando contigo, es una maravilla, pero esto sí me parece muy importante, esto que has dicho, el escucharse a uno mismo y decir, porque yo esto lo estoy viviendo con alguien muy cercano y con mucha gente muy cercana, que no sabe escucharse a sí misma. ¿Esto qué significa? Pues no, no, porque tengo que salir, porque conscientemente tengo un miedo a estar solo, la soledad, todos los fantasmas de la soledad, cuando en realidad tu cuerpo lo que necesita y lo que necesitarías es precisamente descansar, enfrentarte a esa soledad. Y yo veo un aceleramiento muchas veces en la gente en tener que salir corriendo por no querer estar en casa. En la pandemia eso se vio también. Sí. Mucha gente que le dio pánico a tener que estar en su casa, en su hogar, y no puedo salir y no puedo salir y no puedo salir. Y decías, pero sí, a mí en mi caso, por ejemplo, fue una bendición, lo tengo que decir. Aparte de muchas otras cosas, pero el tiempo que yo pasé en mi casa, con mis hijos, con mi marido, de descanso, de desconexión del mundanal ruido, de todo ese ritmo tan frenético, es un regalo. Pero yo descubro que cada vez hay más gente que tiene pánico
a la soledad, tiene pánico al silencio, tiene pánico a encontrarse con sus propios pensamientos y con sus propios sentimientos. Y esto precisamente es todo lo contrario, ¿no? Por lo que nosotras apostamos, ¿no? Que es ir hacia allá. Sí, esto, Bea, es justo lo que cuento. El segundo capítulo, bueno, no sé si quedará en segundo capítulo de mi segundo libro, La soledad, que es una Pues, continuación de lo que cuento en el primer libro, que nosotros nacemos seres, pero tenemos que aprender a ser humanos, humanos. porque vivimos en la Tierra y en la Tierra somos humanos. Entonces, en la Tierra vivimos como seres humanos. Deberíamos vivir como seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros solamente podemos materializar como humanos, solamente podemos crear como humanos, pero ¿qué creamos? O hacemos simplemente por hacer desde nuestra personalidad, porque no queremos estar solos, porque nos mandan a hacer, o queremos crear, pero crear solamente se puede crear desde el ser. Y es entonces cuando creas que tú vives como un ser humano, no solamente como un humano. Si tú redescubres este ser, que es el camino que yo propongo en este primer libro, ¿eh? Hacer este viaje al corazón para descubrir el ser que llevamos dentro, entonces no nos vamos a sentir nunca solos, porque el ser acompaña al humano y nuestra parte humana se siente acompañada por el ser. Y el ser es amoroso y es este amor incondicional que acompaña al humano, a nuestra personalidad herida, que necesita ser querida. Porque esto es lo que faltó de pequeños. Pero de pequeños no podíamos hacerlo de otra manera. De adultos sí, porque de adultos ahora sabemos que hay un ser y este ser es el que sustituye a lo que fueron nuestros padres. Vivan o no nuestros padres en la edad adulta, nuestro ser es ahora nuestros padres, es nuestros padres interiores, que nos cuida, que nos protege y que nos saca de esta soledad profunda que sentimos. Y a partir de aquí, ya viviendo desde el ser humano, es cuando podemos tener relaciones sanas, relaciones desde el amor incondicional, no desde la necesidad. Y esto es muy importante y esto es lo que quiero pues continuar con mi segundo libro. Pues estamos deseándolo, de verdad que sí. De momento, este es el que hay que leer ahora, que de verdad os recomiendo. Sobrevivir en la mente o vivir en el corazón. Podéis encontrarlo si entráis en la página web de Tu Voz en Mi Pluma. Si se os olvida, si se os ha quedado esto y decir, joder, qué interesante esto que decíais, me escribís, no os preocupéis. Y yo os envío el enlace y os pongo en contacto con la editorial para que podáis encargar este libro, que de verdad es un libro, como siempre os digo, que no solamente es para adultos, que para los adultos es una herramienta maravillosa también para poder acompañar a los que más queremos. Y esto nos viene bien en pareja, nos viene bien como hijos, nos viene bien como padres, nos viene bien como como solos del universo, como compañeros de trabajo, como vecinos, en fin, que nos viene bien como seres humanos, que es precisamente como ha terminado nuestra invitada de lujo hoy, Judith Mateu, a quien podéis seguir también porque va a estar etiquetada en este vídeo, la podéis seguir y podéis contactar con ella en Instagram. Judith, ha sido un verdadero placer. Gracias, Bea, de verdad, por Gracias. invitarme. Buah, gracias a ti por venir. Gracias. Y Sí. estamos en contacto, te seguiremos muy activamente y de verdad te agradezco de corazón que hayas decidido ser tan generosa, compartir toda tu sabiduría que viene de la experiencia y habernos ofrecido unos apuntes tan guays de la vida, como digo yo. Nos has pasado Son unos apuntes, un resumen, un sí. resumen Para maravilloso. como yo. En 4 horitas saber lo que yo he tardado 20 años, sí. Es que es guay, se agradece porque estas cosas tú te lo lees, tú te lo aprendes y eso que te llevas. Y con que te haya quedado una sola cosa de todo esto, ya te digo yo que vas a estar mucho mejor después que antes de haberlo leído. Así que muchísimas gracias, Judith.
Gracias. Y un besito a todas las personas que nos habéis escuchado y bueno, y las que nos vais a escuchar. Las que nos escucharán. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, chao, chao.